Don José, Buenos días, Fernando. oye, quiero Buenos días a toda nuestra audiencia. agradecerle esta carta a Enrique Llueca, presidente del Club Rotario de Panamá, que el otro día que hice la mención de los 100 años me dice: en nombre del Club Rotario de Panamá quiero manifestarte nuestro más sincero agradecimiento por tus honrosas palabras alusivas a la conmemoración de los 100 años de su fundación y de la presencia rotaria en la República el pasado 3 de julio, así como el justo reconocimiento al prohombre panameño y expresidente de la República, Armodio Arias, quien fue su primer presidente. Gracias por esa carta. Ustedes, hombre, que me honran con su audiencia. Mejor todavía. Mejor. Así es. Oiga, lo primero es lo primero siempre. Un saludo muy cordial a nuestros pueblos originarios, Eso es. a los que aman primero que todos nosotros, y que constituyen parte de nuestra riqueza, de nuestras raíces. Nunca olvidemos Que lo eso. raro es que el único pueblo que estaba aquí cuando llegaron los españoles de los cuevas, que no existen, y los nobes. Los gunas vienen de Ecuador, los emberás vienen de Colombia. Vinieron migrando. buscando- Unos vinieron persiguiendo a los otros. Bueno, un saludo muy cordial a nuestros amigos y amigas de los pueblos indígenas. Es como usted decía, allí se concentra, digamos, la base de nuestra cultura, una de las bases de nuestra, una de las, pero también se concentra la pobreza y la pobreza extrema. Como usted decía, ser mujer y ser joven y ser indígena Es un boleto para ser pobre. es el boleto de ser, no solamente pobre, es el boleto para ser extremadamente pobre. Extremadamente pobre. Bien, mire cómo está el mundo. En este momento se encuentran en Barbados las delegaciones de Venezuela, del gobierno de Venezuela, del señor Maduro y del señor presidente de la Asamblea y presidente designado, Juan Guaidó. Se encuentran en Barbados en la continuación. Ya han celebrado, según la información internacional que tengo, que dispongo, están en conversaciones con un delegado de la Unión Europea. Todavía no se han sentado las dos partes a buscar el desarrollo de este proceso. Que ayer que el presidente Cortizo hablaba en Camilo, que Panamá se ofrecía como negociador o como punto de encuentro de esta negociación entre venezolanos. ¿En qué han quedado las cancillerías latinoamericanas? Este era un problema que, por ejemplo, una cancillería tan profesional como la de México o como la de Perú podía haber, pues, por Colombia, lo menos en Venezuela. o Venezuela. Pero mira esto, diálogo de sordos en los cuales Brasil. Itamaraty, Brasil, claro. Bien, espero lo mejor de esas conversaciones. El tiempo se agotó. Yo creo que el presidente Cortizo tiene razón. Ya no hay tiempo. Ahora le hablo sobre la intervención del presidente Cortizo allá en CNN con Camilo, una entrevista que le hizo en el Palacio Presidencial. Ahora le doy algunos comentarios sobre esto. Pero yo les quería hablar, preste la atención a esto, porque el entender esto nos permitirá a nosotros saber dónde estamos parados. Fernando, la crisis migratoria. La crisis migratoria no es que está pasando en la frontera con México y Estados Unidos, que está pasando en Colombia, en Guatemala con México, o que está pasando allá en el Mediterráneo, de Libia hacia España, hacia Italia, o que está pasando de Siria hacia Alemania. No. La crisis migratoria también está aquí en nosotros. Hasta este momento, por la frontera colombo-panameña, de acuerdo a la información que publica en un gran reportaje de la Estrella de Panamá, ha pasado entre el periodo 2010-2018 87.100, aquí tengo las cifras exactas, 87.191 extranjeros por la frontera. Y en lo que va de este año, el primer semestre de este año, 13.651 han cruzado la frontera en forma ilegal. Ellos no se vienen para quedarse en Panamá, pero se quedan. Algunos se quedan. Unos se quedan y otros tienen la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Ese flujo migratorio que viene, y fíjese, les voy a dar para que usted tenga una idea, voy a quitarme los lentes, voy a utilizar la información que aparece en la Estrella de Panamá, para que usted tenga una idea de dónde están viniendo estos. De las Antillas, en el periodo 2010-2018, particularmente de Cuba, vienen 58.000, de los cuales
24.000 son cubanos. De Asia, 18.149. De África. De nepalíes. De nepalíes hay 8.067. Haití, 17.000. Cuba, 41.358. De la India, 4.182. De Bangladesh, 4.132. Del Congo, 1.661. De Eritrea. Estamos hablando del otro lado del continente. 1.505. De Camerún, 1.429. De Somalia, 1.300. Y de Ghana, 1.147. El problema de estas migraciones también no es solamente el drama humano, sino la introducción de nuevas y exóticas enfermedades. O sea, el problema de todas estas migraciones ilegales no es el drama humano nada más de ellos migrar y cruzan por la selva. Estos son los que llegan, imagínense los que se quedan en ese camino, que mueren. Imagínense el problema de salud que ellos representan para Panamá. Entonces, la migración, que se ha convertido en un tema mundial, debe ser objeto de una política multinacional para enfrentar estos problemas. Y esto va a seguir en la medida en que las fuentes que impulsan esta migración se sigan dando. De manera que no piense que la migración es un problema de lejos, es un problema que está aquí. Y que, por ejemplo, en lugares como Puerto Valdía, la presión que eso ejerce a los centros de salud nuestros, a los puestos de salud, a las autoridades de salud, en detrimento de los locales. Imagínense ahora esta crisis de Venezuela hacia Colombia. La migración a Brasil sobrepasa las decisiones locales. Esto es un fenómeno internacional. ¿Quién destruyó a Libia? Libia era el contenedor, en cierta medida, el puente de retención de las migraciones, pero al destruirse Libia y no existir el Estado de Libia, es más, Libia está en una virtual guerra de todos contra todos. Y se están matando fracciones allí, ahí no hay gobierno. No. Fíjense lo que pasa en Sudán. Fíjense de dónde viene toda esta gente. El Congo, la República Democrática del Congo, Fernando, ocupada por ejércitos de las empresas transnacionales. Vamos a ponerlo así, el Congo Brazzaville y el antiguo Zaire, después de las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ese es el conflicto humano que más muertos lleva, 5 millones de personas, para que tengan la magnitud del desastre. Es uno de los países más ricos en su subsuelo, pero más pobres en su tierra. Y si usted habla, por ejemplo, de Eritrea, que también fue una guerra bestial. Bangladesh. Entonces imagina tanta gente pasando por la de Bangladesh. ¿Cómo llegan a Colombia? Hay una ruta y hay los muleros. Sí, los coyotes. Los coyotes. Entonces, este es un problema que nosotros debemos entender. ¿Y por qué yo le explico esto? Porque tenemos que entender lo que está ocurriendo. No solamente en la frontera con Colombia. Les hablé ayer de la crisis que se está generando en Costa Rica. Usted recuerda que una vez Costa Rica casi prácticamente quiebra como Estado. Muchos panameños invirtieron en esa época allá. Bueno, Costa Rica está pasando por una profunda crisis política interna, dada los niveles de incapacidad del presidente Carlos Alvarado de poder haber hecho una coalición que permita manejar la situación. Hay un disgusto tan grande en Costa Rica del desempleo, la desaceleración económica. ¿Por qué? Porque el modelo de bienestar inventado, más allá de la capacidad del país, genera esto. Y les traigo estos ejemplos porque les quiero hablar ahora de lo que está pasando en la asamblea de nosotros aquí en Panamá. La falta de comprensión de lo que yo llamo la coyuntura, el manejo estratégico que debe tener, el dominio estratégico de la coyuntura, es lo que caracteriza a la política moderna. Y eso me lleva a los Estados Unidos. Fíjense que uno de los dirigentes globales, Fernando, estimados televidentes, que mejor tiene el dominio estratégico de la coyuntura, ese hombre se llama Donald Trump. Usted puede estar no de acuerdo o no de acuerdo con su política, pero el dominio que él tiene de la coyuntura, el dominio estratégico, de poder apretar los cordones estratégicos globales e individuales, le ha dado a él una
sobremagnitud del poder del presidente de los Estados Unidos que sobrepasa la legalidad. Claro, guarde esa proporción, téngalo en la mente, que le voy a hablar un poco sobre esto. Pero fíjese lo que pasa con él. ¿Se recuerdan las filtraciones que pasaron, que les comentaba ayer, del embajador inglés? Bueno, el presidente ya ataca ahora a la señora primera ministra porque los ingleses, con la característica diplomática que le dice, nosotros tenemos un embajador para que nos diga lo que está pasando, desde su punto de vista. No necesariamente expresa el sentir del gobierno. De manera que ellos salieron a respaldar a su embajador, no fueron a sacarle la tabla como hubieran hecho otros. Sí. Mentalidad de cipayo. Entonces el señor Trump ahora ha arrancado, el señor presidente de los Estados Unidos ha arremetido contra Theresa May, diciéndole que él le aconsejó, ¿no?, que el manejo del Brexit era un desastre, pero ella no le prestó atención. Y yo coincido con el presidente de los Estados Unidos, la señora primera ministra de Inglaterra no supo manejar el Brexit. Y ahí tiene Inglaterra en una coyuntura. Pero el presidente tiene otros desarrollos estratégicos, el comercio, él tiene una visión. Y él, bajo la consigna del nacionalismo, yo prefiero el patriotismo al nacionalismo. El nacionalismo es un vicio para mí. Entendiéndolo como lo que es cerrarse de las puertas. Ya potencias han hecho lo mismo. Lo hizo China. Por el siglo XIV, por allá. 400 años encerradas en sí mismo. Y fíjense que mientras esto estamos hablando, las tensiones con Irán crecen al determinarse por parte de la Organización Mundial Atómica de que Irán sí realmente ha aumentado la producción de uranio enriquecido. Y este incremento de la tensión, la presencia militar, las amenazas continuas entre los dirigentes, ¿sabe cuál es el resultado? Ayer, el petróleo al alza. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? Usted acaba de pagar, está pagando un incremento en la gasolina, que se llevó todas las poquitas bajas que habíamos tenido. Bien, eso es lo que nos está pasando. Mientras en Brasil, ¿se acuerda de su amigo el juez Moro? ¿Se acuerda? Sergio Moro. Sergio Moro. Bueno, en medio de el inventor del loafer. Sí, bueno, el perfeccionador, diría yo. El perfeccionador. El señor Moro pidió 5 días de permiso en medio de la crisis que está. Este es el ministro de Justicia del señor Bolsonaro, que viene en caída todo. Sigue cayendo Bolsonaro. Y se enfrenta el presidente de Brasil a la reforma que puede llevarlo a sobrepasar esta coyuntura o terminar de hundirlo. La reforma al sistema de pensiones. Y fíjese que a pesar del optimismo que hay en el sector empresarial en Brasil, los legisladores que controlan las cámaras de Brasil han expresado su desconformidad como está concebida la ley. Y ya el propio presidente dice que hay cálculos mal hechos. Si Bolsonaro no logra pasar esa ley, mire lo que le estoy diciendo, Brasil entra en una crisis presidencial que podría llevarlo a la pérdida del poder. ¿Te recuerdas lo que le pasó al señor de Nicaragua? Al todopoderoso Daniel Ortega Saavedra. que impuso vía indirecta, sin él participar, porque pasa la vía una ley. Bueno, ahí está pasando el resultado de eso todavía. Y ha quedado mortalmente herido. Ya no es el hegemónico poder, ahora es un poder fracturado, ¿no? Es un gobierno infuncional. ¿Y por qué yo le hablo de esto? Anoche vi diputados proponiendo cosas en la Caja del Seguro Social sin entender el conjunto de lo que puede o no ocurrir. Ahora le hablo sobre eso. Nada más que vea usted cómo las cosas se van poniendo en el mundo, ¿no? Y usted anótelo ahí para ahora cuando volvemos a Panamá. En Italia, fíjese que la Corte Suprema de Justicia condenó a perpetuidad a 24 funcionarios de Sudamérica envueltos en la Operación Cóndor. ¿Usted se acuerda de la Operación Cóndor, no? Aquella que mandó a asesinar no solamente a los que eran marxistas o no, a todo el que sonara revolucionario. Y al final el sistema estaba totalmente fuera de control. Y por el Cóndor se fueron desde Brasil
Uruguay, Argentina, Paraguay. Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, un montón de gente que se fueron asesinados. Bueno, los condenó, entre ellos, entre los condenados a perpetuidad, está el presidente Bermúdez de Perú, hay un jefe de inteligencia García de Bolivia, hay un ministro de Relaciones, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. 24. ¿Y por qué Italia tomó eso? Porque asesinaron a 23 ciudadanos italianos, ciudadanos que tenían la nacionalidad italiana. Es un hecho histórico lo que pasó ayer. Y termino en México. Le he hablado de López Obrador y le he hablado, siempre le he dicho, usted mira a López Obrador y a Bolsonaro. A López Obrador le va bien. Tiene 60% de popularidad. Al que le va mal es a México. Sí, a él le va bien. Le va bien. Fíjese lo que hizo este caballero. Al derrumbar la reforma educativa del presidente Peña Nieto, para complacer a los gremios magisteriales, Peña Nieto había establecido uno de los elementos que más le molesta a los gremios educadores, que es la evaluación. La evaluación. Y había destituido a cantidad de maestros y profesores que no tenían las credenciales. ¿Usted sabe lo que está haciendo el presidente? Bueno, eliminó la evaluación. La eliminó. Y está restituyendo a los que votaron. Y en todos sus discursos hay una ausencia de entender cuál es el problema que México enfrenta. México, para competir con los Estados Unidos y con Canadá en este Tratado de Libre Comercio, ¿qué necesita? Mejorar la educación. Y la plataforma de mejorar la educación para México, igual que para nosotros, aquí en Panamá, es llevar la educación a la altura de la cuarta reforma, la cuarta reforma industrial. La cuarta revolución. La cuarta revolución industrial, que es ¿qué? La robótica, la inteligencia artificial, ¿no así? La biotecnología, la producción de ingenieros, matemáticos, científicos. Y el presidente López Obrador no habla de nada de esto. Cuando usted va a presidentes que hablan de reforma educativa y que hablan de la educación y no mencionen la robótica, la inteligencia artificial, biotecnología, la producción de ingenieros, matemáticos, científicos, no están hablando en serio. Nosotros no podemos tener un país en desarrollo, el mundo, manteniendo la educación que tenemos. No es posible. Por eso que a él le va... Es que lo peor de todo, José, y perdona que te disculpe, es que la competencia de México es Corea del Sur, es Taiwán. Son países que están siendo plataformas industriales de ese segundo mundo que tiene que jugar en esa liga. México no está para competir con Guatemala y para competir con Panamá o con Colombia. No, México está jugando ya otra liga que no ha sabido ocupar su lugar. Igual que nosotros. Nosotros no estamos compitiendo con Costa Rica ni con Colombia, con el gran respeto y cariño que yo le tengo a ambas naciones. Nosotros somos parte del mundo. Sí. Nuestros muchachos y muchachas deben ser preparados en esta tecnología. El mundo de la robótica está desplazando trabajadores en México y en Panamá. En China, por ejemplo, ya todas las transacciones se hacen por correo electrónico, se paga todo. Sí, ya no hay sucursales Usted bancarias. compra y pone su celular y paga ahí, no tiene el dinero comienza a desaparecer. Entonces los empleos tradicionales comienzan a desaparecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mejorar nuestra plataforma de servicios, mejorar nuestra educación. Y créame, el dirigente político que usted estén escuchando por ahí y no le hable de estas cosas, de robótica, de mejorar la universidad, pregúntese si han ido a visitar la tecnológica. Pregúntese si han hablado de la reforma universitaria. Entonces, todas estas cosas, López Obrador se las echó al bolsillo. Compare. Bolsonaro en el nacionalismo demagógico y López Obrador mueve el gobierno mexicano a la ruptura institucional y lo mueve hacia la izquierda. En eso puede tener éxito. En lo que no va a tener éxito es en mover la curva de la demanda hacia la derecha, que es donde interesa al final del día para el desarrollo nacional. A la vuelta, este escenario que yo le estoy planteando, complejo,
¿Cómo nos impacta a nosotros aquí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Le hablo sobre el discurso del presidente Cortizo, el discurso no, una entrevista. perdón. Le hablo sobre lo que está pasando en la Asamblea. Le hablo sobre la matriz comunicacional. Le termino de contar porque alguien me estaba preguntando algunas cosas. Bueno, voy a comenzar por ahí, a la vuelta también de lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es.